asesores. En esta ocasión le corresponde al compañero Justiniano Apaza honrarnos con su disertación y transmitirnos sus experiencias durante el tiempo que él estuvo dirigiendo el gremio de transportes desde la ciudad de Arequipa y luego como congresista en la ciudad de Lima. Compañero Justiniano, bienvenido a este ciclo de conferencias. Estamos atentos, ávidos de conocer sus experiencias para que podamos seguir aprendiendo, como todos los días lo hacemos, con las experiencias de las personas que nos antecedieron y que nos ayuda para guiar nuestras conductas. Bienvenido nuevamente. Vamos a darle un fuerte aplauso al compañero Justiniano para que inicie su exposición. El micrófono es suyo, compañero Justiniano. Gracias. Respetados compañeros transportistas, continuando con el tema de la evolución del transporte pesado en el Perú, en primer lugar quiero agradecer la gentileza de cada uno de ustedes por escuchar la exposición de algunas experiencias vividas como transportista, más que todo como dirigente político sindical allá por los años de la década de los 70. Me inicié primero como conserje del glorioso Sindicato de Camioneros de Arequipa, a mis 24 añitos. Este sindicato fue fundado en el año de 1956, siendo su primer secretario general el compañero Aurelio Vizcarra, y luego de muchos periodos asumió la Secretaría General el camarada Víctor Salas Rodríguez, bajo cuya dirección se organizó mejor el sindicato. Y la primera dentro de la ciudad. Y le decíamos camarada porque era un alto dirigente de la izquierda en la región Arequipa. Con Víctor Salas Rodríguez planificó y organizó, reitero, planificó y organizó a los camioneros de Arequipa en comités. El comité número 1, transporte urbano. El comité número 2, transporte de materiales de construcción, al cual pertenecía el compañero Víctor Salas. El comité número 3, transporte de combustibles. El comité número 4, transporte de cebolla. Y el comité número 5, transporte de mercancías Arequipa-Lima, especialmente leche Gloria. Una de las primeras tareas fue luchar contra el monopolio del transporte de leche Gloria, ¿no?, que se llevaba o se transportaba a Lima. Monopolio que lo tenía Transportes Dávila, la misma que los explotaba, cobrándoles jugosas comisiones solo por darles una orden de carga. Pero me olvidaba decirles también que una vez organizado el sindicato, comenzó a llamar a asambleas para garantizar la responsabilidad de su sector y elegir a sus directivos y delegados ante la directiva central del sindicato, y así sentir de que las raíces del árbol sindical eran cada vez más fuertes. Decía hace un momento de que el monopolio del transporte de carga, es decir, leche Gloria de Arequipa-Lima, estaba en manos de Transportes Dávila, la misma que los explotaba en diversas maneras. Para romper este monopolio, se organizó una huelga para que Leche Gloria les entregue directamente el transporte, y ahí se demostró que la fortaleza, ahí se demostró que el espíritu
y el coraje de lucha era elemental para conseguir un objetivo. Para esta huelga, compañeros, les digo como un ejemplo, se organizaron los transportistas con un mes de anticipación, porque sabían que la tarea iba a ser dura, bajo el lema de unidad para vencer, y con carga o sin carga venceremos. Y efectivamente, en un principio de la huelga hubo discrepancias, hasta peleas internas, porque no faltaban los amarillos y los ayayeros, tanto de parte de la empresa Leche Gloria, así como de Transportes Dávila. Esta narración ha sido copia fiel del libro de actas de esa época. Pero al fin se consiguió el objetivo de que Leche Gloria, una poderosa empresa, se rindiera ante los transportistas. Sin embargo, esta empresa seguía exigiendo requisitos para la época. Era imposible de que todos los transportistas sean una sola empresa, una tarea sumamente difícil, porque querían de que los camiones pasaran a nombre de una sola empresa. Y es así, en estas deliberaciones surge la idea de formar una cooperativa de transportes, la misma que se cristalizó y se formó Cotinca, una cooperativa de transportes de carácter interprovincial que no solamente estuvo en Arequipa, sino trasuntó los linderos de toda nuestra patria. Recordaremos también que los más entusiastas en la formación de esta cooperativa fueron entre varios compañeros, entre ellos Antonio Fuentes Peñarrieta, padre de Fernando Fuentes, ex secretario general de nuestro sindicato, así como los compañeros Núñez, Segarra, Quiroga, Pinto, Portocarrero, Calderón y otros que lamentablemente escapan a mi memoria. Esto determinó que el gremio de camioneros crezca y se convierte en el líder de las luchas populares en defensa irrestricta de los derechos laborales, impulsando también la compra del local social de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa con el dinero de las iniciativas parlamentarias que en ese tiempo existía para los parlamentarios, y fue el senador de la República, don Lino Martínez Chávez, quien dio todo el dinero y el mismo que fue socio de nuestro sindicato. Los sindicatos estaban en su pleno auge, al extremo que se afiliaron a la Federación de Choferes del Perú, que lideraba Juan P. Luna Salazar, también 2 veces senador de la República, el mismo que aglutinaba a grandes sindicatos de Chiclayo, de Ica, de Cusco, de Arequipa, de Puno, de Tacna y, por qué no decir, las 24 regiones del país. Lo importante, señores transportistas, es de que esta federación tenía un gran concepto sobre los principios de la defensa de los derechos reivindicativos, sobre la defensa de la validez permanente de los brevetes, ahora licencias de conducir, así como también velar siempre por un pago justo de las papeletas. Tenían locales propios y también cumplían una labor social con los niños huérfanos cada 28 de diciembre a nivel nacional. Por esta labor, el gobierno de Manuel Prado decretó que cada 28 de diciembre se celebre el Día Nacional del Chofer, el mismo que era festejado en forma muy significativa por los transportistas, hoy antes choferes. Con toda franqueza, leyendo la historia del comportar de estos insignes dirigentes, era buscar la unidad, reitero, era buscar la unidad del gremio sobre todas las cosas. Por eso que inicialmente, compañeros, estos sindicatos se forman con el nombre
de Unión de Chauffeurs allá por la década de los 40. Estos sindicatos además entendían que la unión era la fuerza, de ahí que orgánicamente eran afiliados a las centrales de trabajadores como la CGTP de tendencia comunista, como la CTP de tendencia aprista y la CTRP de tendencia velasquista. Estos sindicatos además pensaban que para ser tales tenían que tener un poder económico y pensaron en el autosostenimiento, y cotizaban a sus federaciones, de ahí que tenían grifos, hoteles, locales sociales propios. Pero cuando llega la desgracia al país con Fujimori, llega la anarquía a los sindicatos y comienzan a rematar y vender sus locales. Los dineros, algunos malos dirigentes aprovecharon porque Fujimori no quería saber nada con los sindicatos. En conclusión, podemos decir o podemos colegir que los sindicatos crecieron porque practicaron la unidad sobre todas las cosas, porque tuvieron la firme convicción de lo que querían, porque el autosostenimiento fue pilar fundamental para su crecimiento. Es decir, resaltamos también porque el espíritu de sacrificio, de fraternidad y lealtad era piedra fundamental para conseguir la unidad. Y estos sindicatos también fracasaron por la desidia de sus integrantes, por la falta o pérdida del espíritu unitario de lucha, la práctica del arribismo, compañeros, la práctica del amiguismo, tendieron también a que estas instituciones fracasaran. Y por último, la práctica de la corrupción y el egoísmo personal coadyuvaron a la desaparición prácticamente de los sindicatos. Hasta aquí, compañeros, una breve reseña de lo que fue la cuna del nacimiento de las actuales agremiaciones de transporte que últimamente han aparecido como kioscos del transporte que a veces no tienen ni siquiera principios ni convicciones y por último ni siquiera domicilio conocido. Disculpadme la franqueza, pero esa es mi percepción. Recalco, esto como dije hace un momento, los sindicatos eran de carácter individual, pero de sólida convicción unitaria. Los sindicatos estaban conformados por camioneros que solo tenían una herramienta de trabajo. A veces teniendo un ayudante, pero tenían una visión sólida, tuvieron una visión completa de lo que significaba la unidad y consecuencia para defender su trabajo. Eran mecánicos, eran llanteros de sus propios camiones. Bueno, respetados señores transportistas, que me escuchéis, estoy seguro que muchos pensarán y dirán, ¿en qué nos beneficia todo este relato? ¿Para qué Justiniano nos cuenta este cuento que pareciera de un cuento de hadas? Yo les digo y les diría que va a servir de mucho, porque en los sindicatos nos dieron clases de unidad, de mística, de ideas, de sacrificios. Por lo elemental en esos tiempos eran las luchas por una vida digna para sus integrantes, para su familia y dar una buena educación para sus hijos, criándolos con buenos valores.
tanto hombres y mujeres de bien y de carácter integral en bien de la sociedad. Estos hechos son muy loables, respetados señores transportistas, porque los sindicatos de choferes hoy eran una referencia dentro de la vida sindical de Arequipa y otras ciudades. En fin, tantas luchas que nuestros sindicatos encabezaron en bien de los trabajadores en general. De ahí, el que habla, imbuido de estos sólidos principios, tuvo el honor de ser elegido diputado por Arequipa en el segundo periodo de Belaúnde. Este hecho motivó que por la solidez de mis convicciones, respetados señores transportistas, me dediqué más a ser un luchador social antes que político. Les cuento que junto a Horacio Ceballos, dirigente del SUTEP, pensamos que los sindicatos de esa época debían dar un salto cualitativo de lo meramente gremial a un movimiento sindical de carácter político sindical. Esta lucha, diría mejor, nos valió de que Horacio Ceballos y muchos profesores del SUTEP terminaron presos en el CEPA, una cárcel en el centro de la selva, y el suscrito deportado a la Argentina y posteriormente a Panamá por defender la democracia en contra de la dictadura de Morales Bermúdez, que cumplía fielmente el Plan Cóndor junto al tirano Videla de la Argentina para podernos asesinar a todos los dirigentes. Pero toda esta lucha del pueblo peruano, tanto empresarios como trabajadores en general, tuvo sus resultados, que Morales Bermúdez convocara y llamara a elecciones generales. Una vez más quiero reiterar, compañeros transportistas, que de repente a muchos señores que me escuchan no les interesa este tema, pero son actos que están íntimamente ligados al quehacer dirigencial dentro del gremio de choferes. Volviendo, señores transportistas, al tema de la evolución del transporte, me parece ayer que en nuestro sindicato, luego de una huelga en el gobierno de Velasco Alvarado, decretó la liberación de impuestos para la compra de camiones, taxis y microbuses, lo cual revolucionó el transporte de carga porque se comenzó a renovar las unidades. Hasta entonces, los F600 o los F700 por camiones Volvo en el 88, que eran petroleros y de mayor capacidad. Este fenómeno empoderó a los sindicatos de choferes del Perú. Esto sucede en el correr de los años 73, 74. A partir de los 70 había una sobreoferta de carga y los camioneros transportistas hoy gozaban de una época de bonanza porque los camiones eran petroleros y, sobre todo, eran de mayor capacidad. Pero en el discurrir de los 2000 se genera otra revolución en el transporte, hecho que generó mucho daño al transportista, porque se autoriza la importación de camiones usados de Holanda, y esto fue un furor. En vez de comprar un camión ensamblado en el Perú, se compraban 4, 5 y hasta 6 camiones usados. Esto dependía de las garantías que el camionero presentaba ante los bancos, hipotecando
los fletes, como es lógico, bajaron. La informalidad creció. No solo importaron camiones los transportistas, sino también aquellos que no vivían del transporte, así como las grandes casas comerciales. Por eso, miles, por no decir cientos tal vez, los comenzaron a vender su propio trabajo y al no poder pagar fueron rematados y embargados por los bancos. Muchos transportistas, recuerdo muy bien, que terminaron de choferes o ayudantes y muchos se deprimieron y hasta murieron. Ante este caos socioeconómico, nuestro secretario general de entonces, Claudio Tanco Silva, que en paz descanse, trató de darle un viraje al sindicato y ya nos comenzó a hablar sobre la afiliación a la famosa UNT Perú. Para este efecto, se comenzó a llamar a los comités y dirigentes regionales de Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y otros en el sur, para escuchar los planteamientos de la UNT en la voz de los compañeros Alfonso Rivas, el compañero Carlos Arrieta, así como Carlos Bianchi, dentro de algunos que recuerdo sus nombres, porque fueron varios. Y disculpen que me olvide de algunos. Es así que estos ciudadanos, imbuidos de un carácter técnico, jurídico y empresarial, iban cambiando la mentalidad de los transportistas de lo gremial y reivindicativo hacia una agrupación empresarial, respetando desde luego la autonomía y la independencia de los sindicatos. Compañeros, difícil tarea para Claudio Tanco para poder socializar, para poder mentalizar este viraje o este cambio. Necesariamente los sindicatos deberían contemporizarse, es decir, debían de pasar de lo individual a lo empresarial. Para esto, los transportistas tenían que comenzar a formalizarse, cuya tarea hasta hoy es difícil de concretizar. Es decir, los generadores de carga alientan esta informalidad porque cunde el lavado de dinero, porque no solo veían sus intereses, sino no facturaban y evadían el pago de los impuestos. Quiero detenerme un momento, si me lo permiten, en la UNT. Al respecto, considero que es una institución que recogía las necesidades del transportista. ¿Cómo no recordar la sacrificada tarea de los compañeros Rivas, Bianchi, Arrieta, Marcos y otros que recorrieron los principales sindicatos del norte, centro y sur, proponiendo la formación de un ente que busque la unión de los transportistas? Compañeros, la UNT proponía una tarea de 13 principios, si mal no recuerdo. Tenía reconocimiento genuino de la mayoría que buscaba la unidad en base a estos principios. La UNT buscaba y luchaba para conseguir el valor real del transporte o costo del flete en base a los estudios técnicos, jurídicos. Incluso creo que ya tenían los estudios de la Universidad del Pacífico, donde el servicio de carga debía ser un servicio público, y otros puntos más que no recuerdo, que incluso bregaban para que se reactivara la CRET, una entidad encargada de hacer las tarifas de servicio público. Esta actitud y puntos de vista nos unió más a los transportistas, aunque de una forma relativa. Compañeros,
Mezquino sería yo si no reconozco o no reconocer que las directivas en mención entregaron de sí todo lo que pudieran. Me estoy refiriendo a los compañeros que ya arriba mencioné sobre la UNT. Algunas experiencias de estos técnicos me sirvieron más tarde porque los apliqué en mi bagaje sindical con muy buenos resultados. Pero sí estoy convencido, compañeros, que la UNT fue un claro ejemplo cómo se debe buscar la unidad de los transportistas. Una unidad desde las bases, y por eso creo firmemente que estas disertaciones sobre la evolución del transporte pesado son importantísimas para socializar y confrontar la problemática que aqueja a los señores transportistas y fundamentalmente a los pequeños y medianos empresarios. De ahí que felicito, reitero, felicito, sin egoísmo alguno, al señor René Delgado, porque así se pondera la unidad, con ideas y pareceres en bien del gremio, pero no una unidad por unidad, ni unidad entre dirigentes, sino una unidad de principios. Claro está que habrán discrepancias, pero deben ser alturadas y con respeto, porque si no se respeta a los demás, no te respetas a sí mismo. Lamento de hacer este comentario, pero es que escuchar algunos audios de algunos colegas o compañeros me decepciona sinceramente su comportar. No hay que olvidar que un líder o dirigente tiene que practicar la crítica y la autocrítica. Si no practica este principio, no es líder ni dirigente. Puede ser cualquier cosa menos un líder. Y hablando de líderes, compañeros, el gremio de transportistas carece de líderes genuinos. Y eso es, y ha sido culpa de nosotros, los que fuimos dirigentes en su tiempo y espacio histórico. Autocríticamente tengo que reconocerlo. No forjamos líderes, sino simplemente seguidores. Por eso estamos como estamos. Pero aún, cuando muchos nos creemos directivos o representar a un grupo de transportistas, que a veces tengo que decir, no nos representamos ni a nosotros mismos, pero hacemos alarde, hacemos arrogancia de ser un líder en el transporte. Señores o compañeros transportistas, es hora de plasmar la verdadera unidad. Y hoy, a mis 81 años de mi vida, os digo, hay que luchar para organizarse y hay que organizarse para luchar. Bajo este principio, con estas exposiciones estamos luchando para buscar la unidad. Y una vez organizados, lucharemos hasta la victoria final. A veces, cuando hago estas reflexiones, hasta me siento titubear, porque la cólera de no haber forjado dirigentes es un acto de contrición muy importante en mi vida. Compañeros y amigos, hoy somos uno, mañana seremos dos, pasado mañana seremos muchos. Ténganlo por seguro. No hay que rehuir a la política. Somos los que más cotizamos al erario nacional mediante nuestros impuestos, sí o no, compañeros, o hay alguien que me diga que no. No olvidemos que las medidas económicas que nos imponen desde arriba
o desde el gobierno son políticas. Reitero, son políticas de Estado. Por tanto, tenemos que responder políticamente. Colegas transportistas, la ciencia nos va ganando. Ya el gremialismo enlatado y cerrado ya fue, como dicen los jóvenes de hoy. ¿O es que acaso ignoramos que en países como Estados Unidos y Europa, los camioneros definen la línea política de sus estados? La política, compañeros, no es malo. Al contrario, es una virtud de servir y conducir a un país honrada, modesta y sacrificadamente. Claro está que no me refiero a la politiquería vendida, corrupta y entreguista, tanto de la derecha como de la izquierda. Parafraseando al gran poeta César Vallejo, digamos al unísono: siéntome más dirigente por la experiencia vivida que por la tarea aprendida. Compañeros transportistas, y también señores, avancemos en oleadas, firmemente hacia la unión de todos, y cuando consigamos esto, seremos una fuerza tan fuerte, difícil de contener como las aguas de un río cuando se desborda. Y eso, compañeros, debe ser un ideal para plasmar la unión de todos los camioneros. No quería terminar sino señalando alguna reflexión con respecto a la reunión en el Congreso. El mismo que quiero felicitarlos por la iniciativa. Pero no podemos, compañeros, caer en el espontaneísmo. No podemos caer en la improvisación. Todo tiene que ser planificado, unificado, con un pliego definido. Caso contrario, caeremos en la redundancia sin ningún resultado productivo. Compañeros, termino diciendo, por experiencia os digo, que no nos dejemos utilizar por intereses mezquinos, porque el legislativo no es ejecutivo. Con esto les digo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, compañero Justiniano. Realmente su alocución ha sido bastante ilustrativa, de mucho conocimiento para los que somos más jóvenes que usted. Y estamos aprendiendo muchísimo. Vamos a pasar a la segunda parte para hacer las preguntas. 2 o 3 compañeros van a hacer preguntas para que usted las pueda dar respuesta. Con todo gusto. ¿Algún compañero que desea hacer alguna pregunta al compañero Justiniano? Compañero Arturo. Compañero Arturo Bravo, había solicitado la palabra. Parece que tiene problemas con su micro. Mientras arregla el... Buenas noches con todos. Buenas noches, compañero Alex. Adelante. Buenas noches, señor Justiniano, qué gusto. Alex Rosa le saluda. Un placer escucharlo. Gracias por la... Un poquito más fuerte, no lo escucho. Compañero Alex, ¿podría subir el volumen de su micro? Está bien bajo, no le escucha. ¿Ahora me escucha? Sí. Ah, ya. Qué bueno. Buenas noches con todos, compañeros. Buenas noches, señor Randel. Buenas noches, señor Justiniano. Qué gusto de conocerlo y un placer escucharlo. Gracias por su conocimiento, por exponer su conocimiento. Eso, la verdad que nos sirve, al menos a mí, creo que de mucho
o a muchos de los que estamos escuchando. No solamente tanto que sea una pregunta, sino un hincapié. Ahorita se está trabajando en el Congreso, hay mucha gente que está trabajando en el Congreso. Más cerca al micrófono, compañero Alex, se le escucha muy bajito. ¿Ahora cómo me escucha? Sí, más o menos. ¿Está mejor? ¿Ahora me escucha mejor? Sí. Sí, le escuchamos mejor, compañero Alex. Ok. Al compañero Justiniano, no solo como una pregunta, sino como un hincapié. A través del grupal de analistas y consultores, ¿no? Que se lleva las reuniones y los puntos de opiniones de cada uno. Hay una comisión, que está trabajando en el Congreso, de algunos compañeros transportistas, pero a la vez está trayendo controversia, porque algunos dicen que no hace nada o no se va a lograr nada a través del Congreso, y algunos tenemos la esperanza que sí. Usted ya ha pasado por esa casa. ¿Qué opinión o qué consejo nos da o nos podría dar al respecto? Muchas gracias. Sí, compañero Alex, lo he escuchado algo bajo, pero lo trato de entender. Estas reuniones en el Congreso, y lo digo con conocimiento de causa, reitero, el Congreso pues es legislativo, no es ejecutivo. Nuestro pliego de reclamos tiene que ser sustentado ante el Ejecutivo con la presencia de los ministros de Economía, de Transportes y de Energía y Minas, fundamentalmente por esto de los combustibles. Lo demás, con toda sinceridad y con todo respeto, es lirismo, es demagogia. Que algún compañero o algún colega o algún congresista de buena fe, como es Edwin Martínez, puede convocarlos. Pero si asistimos a estas reuniones solo para quejarnos y no hacer llegar proyectos, no hacer llegar conceptos de lo que nosotros deseamos, estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que unificarnos para confrontar al directo, al que va a solucionar nuestros problemas, como es el Ejecutivo a través de sus ministros. Salvo que el Legislativo tenga algunos proyectos o proyecto que necesitamos. Pero de lo que he escuchado esta tarde o ayer, no hay ningún proyecto. Todos son deseos. Por eso, compañeros, emprended la lucha contra los que van a solucionar nuestros problemas, cuál es el Ejecutivo o el gobierno de turno. Ok, muchas gracias. Señor René, si me permite algo más. Sí, adelante. Compañero Julián, muchas gracias una vez más. Entonces, ¿de qué tanto nos serviría o nos sirve al final estas reuniones? ¿Estamos ganando tiempo o estamos perdiendo tiempo? Bien. Muchas gracias. Estas reuniones, a mi parecer, porque lo he vivido desde adentro, como ha dicho el compañero, he tenido la oportunidad de estar en el Congreso, he presidido comisiones, pero de ejecutividad no hay, ni puede haber, como reitero, salvo que haya proyectos que estén en carpeta del Congreso. Y si no hay ningún proyecto, en vano hacemos llegar nuestras peticiones a algunos congresistas que de buena fe pueden escucharnos, pero solución no es.
Ok, muchas gracias. Si me permite algo más, señor René, la verdad que quiero irme a dormir o seguir trabajando, pero de diferente manera y de hecho con más conocimiento. Y que esta noche el esfuerzo de todos valga la pena. Alex, permíteme hacer una pregunta para luego devolverte el micrófono. Compañero Justiniano, en cuanto a los proyectos, sí hay un proyecto que es muy importante y es el proyecto que se está presentando para devolver la situación de transporte de carga de servicio al público a servicio público. Y hay un proyecto y lo que se pretende es conseguir el respaldo de los demás congresistas para que puedan aprobar ese proyecto de ley. En ese sentido, me gustaría su opinión, si usted cree que puede haber viabilidad a ese proyecto, lo podremos lograr, que el Congreso apruebe ese proyecto. Gracias, compañero. En todo caso, habría que luchar primero que la Comisión de Transportes lo dictamine, este proyecto, para que pase al Pleno. Y una vez que pase al Pleno, lo tendremos que buscar al compañero Edwin Martínez, dicho sea de paso arequipeño, para que pueda impulsar a través de la presidencia del Congreso de que esto sea tratado en el Pleno. Si la presidencia del Congreso lo permite, en buena hora, pero hay que hacerlo. Por eso, una vez aprobado esto en la Comisión de Transportes, debemos dirigirnos ante la presidencia del Congreso para que lo agende y se pueda ser tratado en el Pleno. Gracias, compañero Justiniano. Compañero Alex, tiene la palabra. Muchas gracias, señor René. Bueno, me adelantó la pregunta porque tenía la misma. No tengo más preguntas. Muchas gracias. Ok. Entonces vamos a dar el paso a algún otro compañero que desee hacer una pregunta más para poder ya liberarnos nuestro expositor del día de hoy. Compañeros, ¿alguna pregunta? Este es el momento de hacerla. Creo que no hay más preguntas, compañero Justiniano. Realmente nos ha dejado a la mayor parte de nosotros un poco anonadados, un poco con las reflexiones en la mente. Le agradecemos profundamente a nombre de analistas y asesores y de todos los compañeros presentes por su brillante alocución. Hemos aprendido muchísimo de la historia, de la evolución del gremio de transporte, particularmente en Arequipa, y supongo que situaciones similares de los sindicatos ha habido en las demás departamentos del país, y que, como usted bien dijo, lograron reunirse en una gran confederación. Eso para nosotros y para los que los van a estar escuchando, los compañeros, desde sus camiones, cuando se comparta la grabación, va a cambiarles la manera de pensar y les va a ayudar a reflexionar y a deponer sus actitudes un poco a veces reacias para poder unirnos cada día más y lograr el éxito de la unión y la fuerza del transporte, como usted dice, para que el transporte de alguna manera sea el ente que influya en las decisiones del Estado. Gracias, compañero. Muy gentil y muchísimas gracias, compañero Delgado, reiterándole mis felicitaciones. Y no hay que desmayar en esta tarea. Es dura la tarea, es difícil la tarea, pero no imposible. Solo la unidad hará que seamos grandes. Si no tenemos unidad, perdemos el tiempo. Pero estoy seguro que con la continuidad de estas charlas y que la unidad, como digo, en base a principios y ideales, conseguiremos mucho. Y ojalá que no solamente haya un Delgado, sino varios Delgados que estemos empeñados en buscar la unidad. Muchísimas gracias.
Un abrazo, compañero. Gracias. En nombre de todos los presentes. Hasta cualquier momento. Gracias, compañeros presentes. Y esta conferencia va a ser transmitida a partir del día de mañana. Muchas gracias a ustedes por la gentileza y mis respetos hacia todas las palabras emitidas. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Buenas. muchas gracias a todos. Fuerte abrazo, Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego.